Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Me alegro de verte. Qué buen momento para recopilar un poco, después de todo este tiempo haciendo visita médica, realizando nuestro servicio de visita médica, qué buen momento para recopilar un poco la información y ver un poco los insights y lo que hemos aprendido durante este tiempo, ¿no? Sí. A mí hoy me gustaría discutir un poquito contigo sobre todo este aprendizaje, los dos codo con codo. Llevamos tiempo viendo todo el tema de la visita médica, no solo para Primer Impacto, sino a nivel nacional. Y me gustaría ver qué has aprendido en este camino. Vale, sí. Se ha aprendido mucho. La verdad que son muchos los insights que han quedado, no solo para los servicios que nosotros podemos dar, sino a nivel general. Y creo que eso también va a nutrir mucho en lo que nosotros podamos aportar a futuro para nuestros clientes, ¿no? Creo que esta experiencia que hemos tenido durante este tiempo va a aportar mucho para los futuros clientes y para las futuras cosas que podemos hacer con ellos. A ver si lo ves como yo. A mí una de las cosas que me ha resultado más curiosa en todo este camino que hemos estado realizando ha sido a veces la falta de profesionalización a la hora del análisis del dato en cuanto a visita médica. O sea, al final entendemos la visita médica como algo beneficioso no solo para el laboratorio, que obviamente es quien está poniendo el dinero para realizar esta visita médica, sino para el propio médico. Los médicos nos han reconocido en todas las entrevistas que hemos estado realizando que para ellos a veces es casi su única fuente de información y de actualización de los propios medicamentos que salen al mercado. Viendo esto, me sorprende la falta de profesionalización que hay en cuanto a pues esto, ¿no? No solo la presentación de estudios, que eso está muy bien, sino la recopilación del dato del postestudio. Es decir, oye, hemos presentado este medicamento al médico y cómo está performando este medicamento en el mercado, más allá de los datos de sell-out que te puedan dar panelistas o empresas que te dan servicios de este tipo. No sé si esto a ti también te sorprende. Sí, sí. Lo que sucede, por lo que pudimos analizar y ver de esta situación, es que justamente lo que vos decís, hay como una falta de profesionalización o falta de llevar ese estudio a campo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces cuesta generar claims que puedan resaltar las diferenciaciones de esa molécula o de esa molécula versus la competencia. Composición química, principio activo, ¿no? Versus la competencia. Y siempre se busca como el claim más marketinero, ¿no? Y a veces el médico lo que está solicitando es la información. Yo también aquí lo que veo es que, ya después lo vamos a hablar un poco seguramente, pero hay varios tipos de médicos. Y no a todos le interesa la parte más marketinera o si es un KOL, o está el médico que está más enfocado al paciente y necesita la información para brindarle una mejor calidad de vida al paciente. Está claro que para mí, cuando hablaba de profesionalización, otro de los puntos era esto, ¿no? La falta de categorización de esos propios médicos, que al final parece que nos olvidamos de que hay que darle al médico lo que el médico necesita o lo que el médico te está pidiendo, ¿no? Sí. Y muchas veces hacemos visita y visito todos los días a las 8 de la mañana, a la 1 del mediodía, porque es lo que me deja hacer el hospital. ¿Pero y qué quiere el médico? ¿No? Y tenemos ese dato, o sea, es fácil recopilarlo y decir, oye, este médico prefiere que le contactes online. ¿Qué hay de esa visita online? ¿Por qué no generas algo que sea online y que sea lo más parecido a una visita física, que tenga ese impacto y que te ayude a que ese médico esté formado realmente de tu medicamento, que es importante para tu paciente al final? A ver, yo lo que creo que este es uno de los principales aprendizajes, ¿no? Esto que vos decías, la categorización de los médicos, ¿no? Hoy existe, o seguramente la mayoría de los laboratorios tengan una categorización de los médicos. El tema es que muchos se han quedado con una categorización más, si quieren llevarlo, más antigua o más con una mirada muy centrista en la cantidad de prescripciones que hace ese médico sobre el mercado donde yo juego, ¿no? Donde está la jugando típica mi marca. segmentación de crecer, mantener, sí, que luego pero está reflejan en las farmacias. Claro, pero que está relacionada a el poder prescriptivo del médico, ¿no? Y hoy lo que nosotros podemos ver es que el objetivo es ponerle a ese médico o hacer ese médico persona, ¿no? Entonces, agregarle variables a ese análisis, a esa categorización, no solo por el poder prescriptivo que tenga el médico, sino es por su, digamos, preferencia de contacto, puede ser uno,
por su orientación, si es más orientado a nuevas terapias o a nuevos productos. Entonces vas agregándole variables a esa categorización. Pero fíjate que estas variables que me estás hablando, que me parecen súper interesantes y de las que yo estoy totalmente de acuerdo, para mí unas variables que muchas veces olvidamos cuando hacemos este análisis, y al principio incluso a nosotros nos había pasado, es entender cómo es el paciente de ese doctor. Al final, Zona geográfica, en España, por zonas cultura. geográficas, con los cambios climatológicos, con climas más secos, climas más húmedos, las patologías que se presentan delante de los médicos, por ejemplo, una categoría donde la visita médica está muy extendida, que es la categoría de pulmonar. Cuando visitamos al médico pulmonar en España, con la diferente climatología que tenemos, sin ser un grandísimo país, no somos Estados Unidos, no somos Argentina en cuanto a tamaño, ¿no? A nivel poblacional vosotros estáis más unidos. Sí. Pero con la dispersión geográfica que tenemos y con la diferencia de patologías que se presentan, no tener claro la patología que va a ver ese médico que está en el País Vasco, o que está en Andalucía, o que está en una zona costera con mucha humedad, o en una zona más interior que es un clima más seco, no tener claro la patología y la fuente que va a atajar esa patología, nuestro medicamento, o cómo nuestro medicamento va a ayudar a ese paciente a tener una vida mejor, y poder presentárselo así al médico desde el decir, oye, el 60% de tus pacientes presentan esta patología. Vayamos a darte algo que realmente te sirva. Y no te voy a hablar de un medicamento que yo estoy intentando impulsar y que no va a tener cabida en tu hospital o en tu consulta, ¿no? Yo creo que aquí entra también en juego un concepto que se viene escuchando mucho y se va hablando mucho en todos los ámbitos, que es la microsegmentación, ¿no? Tratar de llegarle a ese médico por el canal correcto, con el mensaje correcto y llegando hasta con el material correcto para ese médico, ¿no? Entonces esto ayuda a que esta visita médica pueda tener una optimización de recursos, pero a su vez un mayor impacto, porque a ese médico le voy a estar llegando con algo que a él le hace sentido, que a él le va a estar diciendo, esto es para mí. Es lo mismo que cuando se piensa a nivel consumidor. A veces nosotros hoy con un canal digital al consumidor le podemos llegar a través de un canal digital con distintos mensajes. Si ese consumidor está mirando ciertas páginas, si está interesado en ciertas clúster, le podemos llegar con distintos mensajes. El médico es similar, es lo mismo. Podemos llegarle a ese médico con información, con materiales, con diferentes cuestiones que le hagan sentido y que le digan, esto es para mí. Sí, la diferencia es el mensaje, que al final siempre tenemos que adaptar ese mensaje más científico y más de enseñanza al médico, que al final es lo que realmente necesita, ¿no? Mismo O sea, lo que te decía anteriormente, si nosotros generamos este médico-persona, y por ejemplo un médico que está más orientado al paciente, llegarle con información de estudios clínicos y demás, le va a hacer mucho, mucho bien, pero a su vez que el material sea una ayuda para el paciente y para explicar la patología, para explicar cuáles los pasos a seguir, eso le hace mucho sentido a él para poder en la consulta desarrollarse mejor y sentir que está ayudando al paciente. Un KOL capaz que es más pensar en el relacionamiento, ayudarlo a crecer, a seguir ganando influencia en la industria y poder ofrecer otro tipo de congresos o buscar otras formas que estén más relacionados. Y todo eso optimiza la inversión que en sí el laboratorio está haciendo para generar sus beneficios, que es lo que todos queremos. Yo creo que eso es una fuente de confusión cuando los laboratorios deciden hacer este tipo o contratar este tipo de servicios, ¿no? La visita médica para intentar... al final ellos hay una costumbre muy arraigada, ¿no? Que es el cálculo del ROI. Y es muy difícil calcular el ROI en una visita médica. Al final prácticamente lo que estás es influyendo sobre, como tú decías, ¿no? Un Key Opinion Leader que te va a prescribir más tu medicamento o no, ¿no? Pero al final no lo va a prescribir porque le caigas mejor o porque al final bueno, pues le puedas invitar a tal congreso o a tal otro. Al final el médico tiene un código deontológico que al final le va a llevar a prescribir aquello en lo que realmente cree. Entonces tú tienes que hacer una visita que esté muy pensada esto. Y lo que nos damos cuenta es que el laboratorio está muy acostumbrado a trabajar como desde el ROI. Y la visita médica la hace porque siente como que es algo que tiene que hacer para buscar esa prescripción y vamos a contar recetas a la farmacia y vamos a ver cómo esto vehicula, ¿no? Y entonces acaba viéndose
como un servicio puramente transaccional, donde yo influyo aquí para ganar más dinero por allá. Y esto tiene sentido. Y esto, para mí, es lícito. Al final, los laboratorios invierten dinero en desarrollar medicamentos y en evolucionar la ciencia y tienen que buscar la forma de que esos medicamentos lleguen al mercado, ¿no? El médico es una vía clara y además es que el médico saca provecho de esta situación porque también es una fuente, como ellos nos reconocen, de autoformación. Es la forma de formarme. Me viene el visitador médico, me da formación, puedo investigar, a veces me traen ensayos clínicos, puedo ver cómo funcionan estos ensayos clínicos y tal. Está claro, yo creo que nuestra misión va a seguir siendo trabajar por intentar hacer la mejor servicio de visita médica de este país y de Portugal, obviamente. Sí. Y bueno, yo sigo contando contigo para seguir avanzando en esto. Gracias, Maxi, por este rato. No, a ti. Es un placer. Un placer también. Muchas gracias.